¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Ya estamos conectados con el doctor Luis Alberto Anguiano Martínez, bienvenido, y agradeciendo a la Asociación Mexicana de Ortodoncia, AMO, Colegio de Ortodoncistas AC, el tema de esta mañana, diagnóstico en articulación temporomandibular en 3D con BIM versus 2D. Muchísimas gracias y bueno, bienvenido, vamos a presentarlo, vamos a leer su currículum para pues iniciar con esta parte. Él es docente por tiempo libre en licenciatura y posgrados en la Universidad Autónoma de Querétaro, es coordinador de tutorías en la de odontología de la UAC también, profesor titular de la clínica de posgrado de ortodoncia de la Universidad Autónoma de Querétaro del 2006 a la fecha y práctica privada. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, doctor, le cedemos el micrófono. Bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a empezar con esta plática, que es un poquito generalmente abarcar el tema de articulación a lo que estamos yendo a aplicar hasta ahorita una nueva era que es en 3D, ¿no? Que es una nueva era que ya tenía tiempo, que nosotros teníamos que ir avanzando, y ahorita el chiste de la plática es que ustedes vean cómo lo hacíamos, cómo se hace y qué es lo que viene a futuro de todo esto de la articulación. Pero en base generalmente a lo que es todo nuestro sistema de brackets que estamos haciendo, ¿sale? Les voy a platicar un poquito de todo esto de lo que se trata, ¿ok? Soy el doctor Alberto Anguiano, ya me presentaron. Todo lo que les voy a presentar es un resumen de todo esto que ven. Es un poco del sistema FACE, un poco del sistema ERTI, todo lo que tiene que ver con el torro cavado, para aterrizar así en un diagnóstico en 3D, que nos va a cambiar un poquito la forma de pensar. Entonces, ¿desde cuándo viene esto? Ya saben que esto tiene mucho tiempo, desde que viene el doctor Roth, el doctor Ayala, que he tenido el gusto de conocerlo, el doctor Ricketts, que ya no me tocó conocerlo, el doctor Rocabado, que también he tenido la oportunidad de conocerlo, y actualmente el doctor Erti y la doctora Irene, que son los que, dentro de todo este diagnóstico de ATM en 3D, es impresionante la información que obtenemos con todas estas cosas. Bien, para empezar, vamos a ver nosotros qué estamos haciendo con la articulación en nuestros pacientes. Si la mayor parte del auditorio es de ortodoncistas, ¿qué estamos haciendo nosotros con la articulación? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros pacientes llegan con dolor y lo primero que nos preguntamos si es un dolor muscular o si es un dolor articular. Después, nosotros vamos a ver si el paciente tiene algún tipo de clic, que muchas veces nos confundimos al decirle al paciente a qué se debe. Nosotros también debemos de ver si el paciente está en la famosa relación céntrica o no está en la famosa relación céntrica. ¿Por qué famosa? Porque vamos a ver durante la presentación a qué vamos a llegar con este término. Y lo principal, ¿qué le voy a hacer a mi paciente? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo estamos tratando a los pacientes? Muchos de los pacientes llegan a consulta y dicen, doctor, ¿para qué me va a poner una guarda? Yo ya me puse una guarda y no me pasó nada. ¿Por qué? Porque esos pacientes no tienen una revisión periódica que deben de tener. Entonces, muchos de los pacientes ya llegan un poquito con esas cosas. Ahora, vamos a ir viendo también casos clínicos para que vean cómo se va presentando esto. Pero, ¿qué pasaba con la radiografía 2D? Pero el paciente, cuando bien le iba, le pedíamos una boca abierta, una boca cerrada, su proceso normal de radiografías, fotografías, pero es una información que nos quedaba bastante a deber. ¿Por qué? Porque o no sabemos interpretar, o bien, como se ve aquí, no tenemos un panorama amplio específico de estar viendo esto. A los que mayormente les favorecía son a las personas que están acostumbradas a articular, a ver un poquito diferente la articulación, que son los del grupo del doctor Ayala. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan conveniente era a nosotros nada más basarnos en una radiografía lateral de cráneo? No nada más para ver articulación, sino también para nuestros planes de tratamiento en ortodoncia. Y ustedes van a ver toda la información que nos perdíamos. Aquí, como por ejemplo, claramente nosotros vemos una niña con una simetría facial. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros al ver en las fotos intraorales? Le pedimos al paciente que vea sus fotos intraorales, que veamos qué estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pensamos generalmente? En dientes, ¿no?
El paciente, ¿por qué va? Por dolor. Entonces vemos dientes, no hay mayor problema, ponemos un guarda, si bien le va al paciente, y si mal le va al paciente, se nos ocurre pegarle brackets a esta edad y con esa simetría. Entonces, ¿qué es lo importante de esta imagen? Que ustedes vean la cara del paciente con la oclusión que tiene. Esa línea media desviada, esa simetría es importante y nos está indicando algo sin tener ninguna imagen más que fotografías. Y cuando vemos la radiografía, no vemos más que la radiografía, que es esta, que vemos del lado izquierdo de la articulación, vemos un cóndilo que se ve raro, que no se aprecia bien, y del lado derecho otro cóndilo mejor, que al final vamos a ver el caso en qué es lo que termina, ¿ok? Entonces, esas cosas en 2D no nos dejaban ir más allá, pero también vienen pacientes más adultos, que si bien pueden traer o no dolor, esas asimetrías siguen estando presentes. Veamos la oclusión del paciente, un paciente que ya estaba siendo tratado, ya trajo ortopedia, fue porque tenía dolor en la articulación, muchas cosas que le hicieron al paciente. Y cuando llega, ¿qué vemos en la imagen? Igual, nuestra imagen, la simetría, un cóndilo más grande, un cóndilo más corto, pero hasta ahí, no pasaba de ahí. ¿Qué decíamos? Vamos a ponerle bracket, vamos a tratarlo. Nos vamos a dar cuenta cómo esto nos estábamos equivocando. Por eso es la importancia de este diagnóstico en ATM. Si nosotros queremos un paciente a 20 años que no se le muevan las piezas dentales, que tengamos un tratamiento estable, que es lo que batallamos todos los ortodoncistas, ¿qué es lo que no estábamos haciendo? Fijándonos bien en la ATM, que ese paciente quede en la céntrica o muy cerca de su céntrica, porque cada quien tiene una céntrica diferente. Entonces, en este artículo, ahí viene la bibliografía, se hace un análisis en varias tomografías para sacar ciertas conclusiones y saber cuáles son los procesos degenerativos y cuáles son las características de salud articular que debemos encontrar en nuestros pacientes en una imagen en 3D. ¿Ok? Entonces, hacen un grupo, juntan varias de las tomografías y empiezan a catalogar los pacientes. Entonces, que fuera que tuvieran dolor no dental en la región orofacial, dolor, sonidos, movimiento mandibular, limitado, asimétrico, dolores de cabeza, dolores de oído, lo que todos ya sabemos nosotros que nos aqueja al paciente. Si alguien al final quiere que hablemos un poquito más de esto en las preguntas, nada más me dicen para saber los tipos de dolores, que ahorita lo vamos a ver de una manera rápida por el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí viene la Academia Americana del Dolor Orofacial y clasifica todos los trastornos como de los músculos masticatorios y articulares, que son adquiridos en el desarrollo, que van a afectar el disco, vamos a tener inflamación, vamos a tener dislocaciones, vamos a tener anquilosis, fracturas y sobre todo vamos a tener reabsorciones de esos cóndilos. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros le pegamos brackets a un paciente con un proceso degenerativo, vamos a perjudicarlo de manera muy importante. De la misma manera, si a un paciente con ciertos procesos que vamos a ver aquí, le colocamos un guarda, también podemos provocarle un daño, y es un daño que es irreversible, y eso va a ser culpa de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? La superimposición de imágenes. Por eso el 2D, aquí no nos arrojaba información muy pobre, en el cual nosotros no podíamos llegar a un diagnóstico que nos permitiera seguir adelante, o bien llegaba el paciente, le poníamos una guarda, pero muchos de esos pacientes, ¿qué decían esos pacientes? Que no mejoraban, que el 80% de los pacientes mejoraban, el otro 20% no, y teníamos que ver por qué. ¿Por qué? Porque no estábamos teniendo un diagnóstico de una forma más adecuada. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero? Lo primero que viene es la tomografía, que a los últimos que le han añadido la tomografía del estudio de la articulación, siendo que nosotros tenemos trabajando años en esto y es el último uso que se le estaba dando. Entonces, ¿qué tomografía debemos de utilizar? No me voy a tener en FOG, en explicarles todo ese rollo, pero lo que sí es que ustedes deben de tener una tomografía grande, les voy a decir por qué grande, el tamaño mínimo 16 por 16, 20 por 16, 21, hay muchos tamaños, pero el más grande en el cual salga la articulación. Pero aquí viene lo importante, ¿por qué?
debe salir la articulación y aquí va a cambiar en relación a lo que hacemos con el articulador. En el articulador valorábamos esto en relación céntrica. Aquí, en las tomografías, vamos a pedirle al paciente que ocluya sin ningún aditamento entre los dientes y lo más parecido a una posición natural de la cabeza sin que nos amarren el mentón en el tomógrafo. Es bien importante que sea la más grande, que salga la articulación, porque vamos a valorar cómo está el paciente en ese momento, cómo está su máxima intercuspidación para saber qué es lo que va a pasar. Y ahorita al final con los esquemas me van a entender por qué. Entonces, primero vamos a buscar características de normalidad. ¿Qué pasa con estas características de normalidad? Nosotros vamos a ver estas características de normalidad en toda la parte superior del cóndilo. Nosotros vamos a observar una zona que esté corticalizado este cóndilo, que nos permita que nos permita nosotros ver toda esta corticalización del cóndilo. Este es un proceso normal, esta es una condición de normalidad. Pero ¿qué creen? Que aparte de esta normalidad, de esta cortical que les estoy enseñando, ¿qué debemos de entender? Que en pacientes en crecimiento, lo que nosotros vamos a ver en pacientes si aún tienen crecimiento es cuando está cortical, cuando el cóndilo, perdón, ya no está corticalizado, el paciente no tiene más crecimiento craneofacial. Entonces es como estamos midiendo actualmente si el paciente está en crecimiento o no está en crecimiento. ¿Por qué? Porque muchos usan ortopedia, muchos usamos estimulación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo puedo hacer que un paciente estimule ese crecimiento mandibular? En el caso de los pacientes clases 2, hasta que el cóndilo esté corticalizado. Si el cóndilo está corticalizado, no hay mayor crecimiento que nos pueda hacer que tengamos un avance mandibular de acuerdo a lo que nosotros usamos. Por eso es tan importante observar esta característica de normalidad. Y ahora, ¿qué estamos viendo en relación céntrica? Lo que todos ya sabemos, siempre debe estar interpuesto el disco, pero ¿qué vamos a ver nosotros en una tomografía? Vamos a ver espacios. Hay muchas definiciones, no vamos a tener definiciones. ¿Qué es lo más importante? Que el disco esté contra la pared posterior de la eminencia articular, presionándolo el disco la cabeza del cóndilo. Ahora, dentro de lo normal vamos a lo anormal. ¿Qué pasa con lo anormal? Que nosotros, muchas de estas cosas aquí, como se ve, que no hay un cóndilo totalmente corticalizado, empieza a haber un proceso degenerativo. Y ese proceso degenerativo, el problema es que en muchas de las ocasiones pasa inadvertido porque no presenta dolor los pacientes. Cuando presentan dolor, ya es cuando tienen mucho tiempo de avance. Entonces, algo importante que nosotros debemos de observar. ¿Cómo se va dando la enfermedad? Se va dando de la siguiente manera. Nosotros tenemos un cóndilo normal, tenemos una fuerza excesiva que por algo se activó y empieza a haber una degeneración primero de la cortical. Ya aquí en la parte media está el condrocito, hay quistes que nos van provocando que este hueso se vaya comiendo. Entonces va a quedar expuesta esta zona medular y esta zona medular al estar expuesta se reabsorbe rapidísimo. Si nosotros no hacemos nada, podemos perder una cantidad importante de estructura ósea. ¿Qué tan importante? Nos puede llevar hasta una prótesis de cóndilo. ¿Qué es lo que hemos observado comúnmente con nuestros pacientes desde que estamos viendo estas cosas? Que en crecimiento es impresionante en los niños cuántos procesos degenerativos hay. Y es en el momento en que nosotros podemos hacer algo. Pero si no lo sabíamos y no nos estamos dando cuenta, no, y ahí dejábamos pasar. Entonces ya cuando los pacientes vienen más grandes, tenemos mayores problemas. Ese es en sentido coronal. En sentido sagital que vamos a ver lo mismo. Es muy importante. ¿Por qué en el sentido sagital siempre va a aparecer este achatamiento, que es la pérdida de la cortical, en la parte anterior? Porque toda esta parte anterior del cóndilo es la parte funcional. Por eso ahí está alojado el disco, por eso debe de estar puesto el disco ahí. Lógicamente, si está pasando esto, el disco no está en su posición. Ya tenemos un disco que está fuera de su posición y que no está regresando en muchas de las ocasiones. No está viendo una recaptura de ese disco. Y esto sigue avanzando, o sea, lo importante, hasta provocar una pérdida de mayor del 40% respecto a un cóndilo. Muy raras veces se ve que hay una reabsorción de los dos lados. Siempre va a ser un lado más que el otro. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nos está provocando? Aparte de que está activo el proceso degenerativo,
Pues la fuerza. Por eso cualquier tratamiento que vaya encaminado a empezar a solucionar este tipo de problemas debe ir encaminado a disminuir esa fuerza de la masticación que nos está ejerciendo mayor presión sobre esta estructura, que al ya estar hueso medular expuesto, es un hueso que ya está, es muy débil y se va a seguir reabsorbiendo. ¿Okay? Y luego se va a empezar a dar un proceso de remodelación, se va a adaptar el cóndilo, muchas veces para por sí solo, si no nos damos nosotros cuenta del crecimiento, hay un momento en el que cesa este crecimiento, esta degeneración y se empieza a reparar. A reparar me refiero que no vamos a recuperar la estructura, se va a empezar a corticalizar, pero de ninguna manera va a volver a empezar ¿cómo se llama? A formarse ese cóndilo que se perdió, ya no, esa estructura dentaria que se perdió, perdón, esa estructura del cóndilo que se perdió, ya no nos va ya no se va a recuperar. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza un proceso de reparación en el cual el hueso medular empieza a cerrarse. Empieza a cerrarse porque quitamos la fuerza o por un proceso propio del proceso degenerativo, empieza a cerrarse de esta forma, empieza a crear muescas y estas muescas generalmente empieza a corticalizarse. Pero va a empezar a corticalizarse ¿de qué forma? En forma en el cual ya no se va a reparar, simplemente se va a adaptar la fuerza, se va a recorticalizar y ahí es donde va a empezar a sanar. Pero no nada más el cóndilo es el que puede sufrir. La eminencia articular también va a poder sufrir y vamos a ver en imágenes cómo también sufre la cápsula, la eminencia articular, ese proceso degenerativo, porque muchas veces acompaña el cóndilo y otras veces no. Y vamos a ver en qué ocasiones. Entonces, en base al artículo, mencionan estas enfermedades que va a ser más común que encontremos de mayor a menor, pero son las cosas que se nos pueden dar. Primero, vamos a empezar con un signo de osteoartritis. Recuerden que cuando empieza en la articulación es un signo importante que el paciente puede presentar una artritis degenerativa. Entonces, esto va a ser más frecuente en mujeres. Va a haber una degeneración del cartílago con una posterior liberación de proteoglicanos y enzimas. ¿Qué nos va a provocar esto? Que el hueso medular esté expuesto y esté avanzando. ¿Cómo se observa? Se observa de la siguiente forma. Hay contornos irregulares de estas corticales que generalmente están en la parte superior y están, ¿cómo se llama? Hay unas erosiones, hay quistes subcondrales, que esto es lo que nos va a provocar una mayor degeneración de este cóndilo para empezárselo a comer, por así decirlo, que puede llegar en fases iniciales, puede llegar a unas fases más severas para posteriormente, les digo, acabar hasta en prótesis de cóndilo. Y fíjense aquí cómo la fosa también va sufriendo. Cuando existen estos procesos, la fosa también se empieza a aplanar, se empieza a achatar. Y si comparamos una fosa del lado derecho con el lado izquierdo, nos vamos a dar cuenta cuál es la que está activo el proceso degenerativo. Esto ya es en pacientes. ¿Cómo se observa en pacientes en una tomografía? Aquí, como están señalando el cursor, vean cómo se observa. Y esta paciente llega por dolor, se le quita el dolor con el tratamiento y que empieza a reparar. Ya una vez que está reparado o detenido, por así decirlo, el proceso degenerativo, nosotros podemos ofrecer un tratamiento ya de ortodoncia. Antes no. Y sobre todo, si tienen pacientes, muchos de esos pacientes pasan desapercibidos y se les ocurre ponerle elásticos, es un paciente que va a estar muy comprometido. Pacientes con cóndilos que no estén sanos no pueden usar elásticos. O con este tipo de alteraciones, aunque ya haya una reparación, es mejor no usar elásticos. ¿Okay? Elásticos largos, de mucho tiempo, prohibidos. A veces tenemos que usar elásticos, pero sean cortos y horizontales. Es una forma de proteger al paciente. Ahora, otra de las enfermedades es la artritis inflamatoria. Esta artritis, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber inflamación, aquí va a haber inflamación, viene después puede ser una artritis, puede ser juvenil, que muchas de las ocasiones pasa, y ahorita vamos a ver cómo pasa, y va a afectar estas estructuras periarticulares a la cápsula, la membrana, tendones y ligamentos. ¿Cuál es el problema aquí? Que la cápsula no tiene una anatomía y una complexión que
que nos permita que sea elástica. Entonces, muchos de estos procesos contraen la cápsula articular y es cuando el paciente comienza a entrar en disfunción. ¿A qué me refiero? Limitaciones de los movimientos de apertura y de lateralidades. Ahora, ¿qué tan importantes son las erosiones? Las erosiones pueden ser leves hasta severas. Estas erosiones son las que va a hacer que se nos facilite ahí la llegada de los quistes subcondrales, que el quiste subcondral es el que reabsorbe de manera importante. Entonces ya nos va dando cierta anatomía irregular a los cóndilos. Ustedes observen sus radiografías que tengan con sus pacientes hechos sin clavar sus expedientes. Vean cuántos cóndilos tienen diferencia al lado derecho y al lado izquierdo. Y vean esos pacientes. Y si ya están usando tomografía, vean cómo se están viendo ahorita esos cóndilos y cómo se nota de manera clara esas degeneraciones. Otra cosa poco común es una condromatosis, que esto ya va a ser secundaria a traumatismos, o también puede ser una artritis degenerativa tan importante que haya restos de hueso, de cortical, en la parte anterior. Va a haber inflamación, dolor, limitación de la apertura, crepitación, o sea, mucho más cosas que se van a observar, que son estos cuerpos calcificados que van a estar aquí, que no son eliminados. Lógicamente el paciente va a tener mayor dolor. Hay otro proceso, que ¿por qué pasa lo de la anquilosis? Lógicamente estos pacientes, al tener un hueso medular expuesto y al tener dolor, ¿qué van a hacer? Van a limitar la apertura. Entonces este hueso se va a poder anquilosar. Son casos raramente, son muy poco frecuentes, pero pueden llegar a pasar, que es por trauma, fracturas condilares, infecciones y complicaciones postquirúrgicas. Por eso es tan importante que nosotros que vamos a estar trabajando. Recuerden, tenemos una articulación sinovial que necesita estar trabajando con ese líquido para evitar estas cosas. Y generalmente este va a ser un puente óseo que puede estar entre el cóndilo y el hueso temporal, que va a estar amorfo, también puede haber de forma fibrosa, que para ver es una imagen normal, o pueden manifestarse áreas de erosión u otros cambios degenerativos. ¿Qué sacamos en conclusión? Que el espacio articular va a estar muy disminuido, que es lo que nosotros vamos a observar en una tomografía. Y es otra cosa muy importante. Yo pienso que una de las cosas más importantes es el tema de las hiperplasias. Hay hiperplasia tipo 1, 2, 3, 4, que no vamos a escribir porque nos tardaríamos horas. Pero ¿qué pasa en las hiperplasias? Entonces debemos saber cuándo un cóndilo es más grande de lo normal, porque eso nos va a provocar esas asimetrías. ¿Se acuerdan que les dije? Línea media desviada, caras largas, asimetría. Hay que tener una sospecha de una hiperplasia, que vamos a ver de una manera muy sencilla, que están arriba o al nivel, son las que nos van a provocar mayor daño. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder abrir. Y por último, las neoplasias. Cuando se presenten las neoplasias, doctor, no hay más que cree que tuvimos un pequeño inconveniente y perdimos un poquito la conexión. ¿Nos podríamos regresar un par de slides? Porque nos quedamos ahorita de hecho creo que igual estaba hablando y no me escuchaban, en la parte de anomalías en el desarrollo del ATM, creo que es como 2 o 3 slides antes. Ahí está. Sí. Si pudiéramos retomarlos, de favor, para continuarlo. Y ahorita, bueno, pues hacemos la unión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a toda la comunidad que está conectado de igual forma para, bueno, pues ver esta parte. Ahorita tuvimos esta interrupción en la conexión. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor, pues adelante. Muchísimas gracias. Ok, nos quedamos aquí en las anomalías en el desarrollo del ATM. ¿Cuál es una de las que nos aqueja más? La plasia condilar o la hipoplasia o hiperplasia. Generalmente en la hiperplasia vamos a tener tipo 1, 2, 3. Estas hiperplasias son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos van a provocar asimetrías en la cara, desviaciones de la línea media y sobre todo que estas hiperplasias se van a dar cuando el paciente está en crecimiento, y estas hiperplasias por sí solas se van a detener. Pero si nosotros la detectamos a una edad temprana, ¿podemos evitar estas cosas? Sí, y vamos a ver caso clínico con cada una de las cosas que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas hiperplasias son muy, muy importantes saberlas detectar, pero no sabemos detectar, como en este caso, si la hiperplasia es del lado derecho o el cóndilo del lado izquierdo está reabsorbido. Entonces, para eso necesitamos un elemento diagnóstico que nos permita observar estas cosas, que vamos a ver cuál es. Y generalmente lo que les comentaba, que esta hiperplasia en el lado derecho, que es más clara porque es un cóndilo muy grande, un cuello muy largo, que son las características clínicas que tiene,
Generalmente la fosa la acompañó en este tipo de hiperplasia, que es una hiperplasia tipo 1, pero lo acompaña. El problema es cuando no lo acompaña. Si la fosa no lo acompaña, ¿qué va a pasar? Va a haber una reabsorción del cóndilo por hiperplasia, ¿no? O si nosotros detectamos a edades tempranas esta hiperplasia, el tratamiento hay que quitar hacer una condilectomía en la parte superior, quitar ese tejido hiperplásico. Y la hiperplasia coronoidea generalmente es muy poco común, pero podemos tener unos pacientes con unas coronoides muy largas que nos va a dar a quejar a nosotros con la ATM, que vamos a tener limitación en los movimientos. Y eso es por lo que va el paciente. Y por último, las neoplasias, que las neoplasias van a ser de varios tipos. Y tenemos que hacer biopsias, tenemos que hacer pruebas que nos van a degenerar el cóndilo tremendamente. Y estas no es más que la recesión quirúrgica que tenemos que hacer. Pues estos casos ya son casos más graves, que necesitan prótesis de cóndilo, si el tejido hiperplástico es mayor, si es benigno. O sea, aquí hay que hacer todo un procedimiento oncológico para saber de qué se está tratando. Pero esto es lo que podemos encontrar nosotros en la tomografía. Entonces, a nosotros, ¿qué vamos a evaluar en 3D? Lo primero, lo que vimos, salud articular. Si el paciente es sano o no, si tiene pérdida de la continuidad de la cortical, es un paciente que no es sano, es un paciente que no está apto para recibir ninguna fuerza ortodóntica. ¿Ok? Y lo segundo, la posición condilar. Si estoy en relación céntrica o no. ¿Por qué? Porque cuando yo haga tratamiento de ortodoncia, si ese cóndilo no está en su posición, la oclusión se me va a mover. Si el paciente es clase 1, se me va a ir a clase 2. Si el paciente es clase 3, se me va a ir a clase 1. O el paciente se me va a abrir la mordida y se me puede hacer quirúrgico. Esas condiciones son muy importantes para mi planeación del tratamiento. Y cuando el paciente está en crecimiento, no vamos a evaluar la posición. Solo vamos a ver si el paciente está sano o no. ¿Ok? Eso es lo único. Entonces, este tipo de estudios se llama IC3D. Es un estudio en 3D que nos va a permitir observar varias cosas del cóndilo. Pero no voy a esperarme a que me manden un estudio. Ustedes con una tomografía pueden encontrar todas estas estructuras y pueden hacer estos cortes. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar a cada milímetro la articulación. Para nosotros poder evaluar a cada milímetro la articulación, necesitamos poner nuestro cursor en el eje del cóndilo. Y de ahí vamos a partir. ¿Se acuerdan la primera niña de la radiografía que se ve el cóndilo más grande y más chico? Esta es la realidad de esa paciente. Lado derecho, aquí está terminando de corticalizar, pero el lado izquierdo es una paciente que tiene un proceso degenerativo. Que si yo le hubiera puesto un bracket, me acabo este cóndilo. Cuando esta paciente llega a consulta, llega por dolor, ya tenía mucho tiempo, pero lo bueno que nada más le puse un guarda. Hay cosas que desconocía de lo que les estoy hablando ahora y vamos a ver cuáles son. Y esta radiografía ya es después de unos 3 meses que empieza a corticalizar el cóndilo, que estamos seguros que está parando ese proceso degenerativo, pero no es suficiente un guarda. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la posición condilar? Nosotros tenemos espacios que, a ver si viene la imagen, debemos de tener un espacio en el cual el disco esté presionando. Esto es como posición normal. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Que la mandíbula con alguna interferencia va a cambiar esta posición, va a ir hacia abajo y hacia adelante. Es lo primero que pasa. Después que empieza a ir hacia atrás, entonces nada más la vamos a encontrar hacia abajo. ¿Cuál es el movimiento que sigue? Abajo y atrás. ¿Cuál es el movimiento que sigue? Atrás y arriba. Esa es la evolución de cómo va tomando ciertas posiciones la mandíbula. ¿Quién nos está enviando esas posiciones? Lógicamente las interferencias que tenemos en los dientes. En este caso, interferencias anteriores y en todos los demás casos, interferencias posteriores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar con el tratamiento que hagamos que este cóndilo se vaya a nuestra relación céntrica. Y si este cóndilo se va a relación céntrica, lógicamente todo lo que yo haga va a tener efecto ¿dónde? En los dientes. ¿Ok? Pues esas son las posiciones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Vamos a usar un guarda plano para todos los casos? Claro que no. Si ustedes están acostumbrados a con un solo guarda tratar a los pacientes, no van a encontrar, el paciente no va
no va a encontrar lo que andaba buscando y ustedes se van a dar cuenta, porque va a haber pacientes que les mejoran y pacientes que no les mejoran. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos estas opciones. Generalmente van acompañados los guardas, uno con otro, se usan en ciertos tiempos, vamos a ver rápidamente cómo usamos, pero todos este tipo de guardas son los que usamos en conjunto, dependiendo del paciente, si es muscular, si es articular y dependiendo de qué, en qué posición esté el cóndilo. Cada uno de estos guardas los vamos a ocupar dependiendo en qué posición esté nuestro cóndilo. ¿Ok? Vamos a la famosa relación céntrica, que la relación céntrica es un término mal usado, porque la verdadera relación céntrica es de nosotros tener alineada nuestra parte media del cuerpo. De ahí vienen muchas definiciones y el que se acerca más a una definición y no se mete en problemas es el doctor Okeson y lo define como una posición musculoesqueléticamente estable en la cual el cóndilo esté presionando contra la pared posterior al disco y tengamos un paciente asintomático. ¿Y qué es lo que nos va a sacar de esa céntrica? Pues la oclusión. La oclusión, si nosotros entendemos lo que es bien la oclusión, nuestros tres principales puntos de contacto, vamos a entender que cualquier tratamiento que hagamos debe estar encaminado a no crear interferencias y obtener estos puntos de contacto, que nos van a permitir que un adecuado patrón de movimiento protrusivo lateral para la masticación y sobre todo para tener un correcto funcionamiento. Y ahora, ¿a qué va encaminado todo esto? A que nosotros con nuestra oclusión debemos de encontrar una estabilidad. ¿Quién nos va a dar la estabilidad? Los dientes anteriores junto con los contactos posteriores y nosotros vamos a llegar a esta zona neutra, descrita desde hace mucho tiempo, en la cual nosotros debemos de tener la presencia del labio y por detrás la lengua para mantener esta inclinación de las pinzas dentarias, una adecuada sobremordida que nos va a permitir funcionar bien. Este dibujo parece muy simple, pero es en lo que van encaminados todos los tratamientos de ortodoncia junto con la articulación, a conseguir esta zona neutra con una articulación en relación céntrica. ¿Cuál es el problema? Que cuesta muchísimo trabajo dejar un caso en relación céntrica. Y todos tenemos pacientes bien tratados, mal tratados y peor tratados, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos esos objetivos que nos enseñó el doctor Ayala, de oclusión funcional, articulación, guía anterior y estética facial, vamos a obtener mejores resultados a largo tiempo, ¿no? Pero viene el doctor Rocavallo que dice, está muy bien lo que hacen, pero ustedes se olvidan de toda la parte del todo el sistema cráneo-vertebral, que lo vamos a mencionar rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa con esas asimetrías? Muchas de estas asimetrías empiezan de forma muscular por la posición que adoptamos el último trimestre del embarazo. ¿Y eso cuándo se da? Al momento del nacimiento. Entonces, nosotros vamos a tener una preferencia del lado derecho, el lado izquierdo, que es lo mismo, que es un poquito similar a la preferencia masticatoria de un lado que del otro. Estamos acostumbrados a esa posición. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lógicamente, que nuestro plano oclusal esta simetría pues es el que va a sufrir los cambios que nos está diciendo. Y este plano oclusal nosotros tenemos que entender por qué es, porque ¿qué vamos a hacer en orto? Nosotros vamos a nivelar, y con lo nuevo que se está haciendo, estamos nivelando planos oclusales. Con todo el tema del anclaje esquelético, nosotros estamos cambiando planos oclusales. ¿Qué tan importantes pueden ser las asimetrías? Tan importantes, como se notan los ejemplos, para tener estas inclinaciones que lógicamente son casos quirúrgicos, y eso es todas las cosas que vamos a hablar, que la tomografía nos va a ayudar mucho a seleccionar cuál paciente es quirúrgico y cuál no, observando la pura articulación y las asimetrías. Entonces, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Tienen todos estos síntomas: cansancio, dolor de cabeza, se les duermen los dedos, rechinan los dientes, no pueden dormir, manos frías, abren poco a poco a la boca, oyen ruidos en la articulación y despierta cansado y de mal. Todos esos síntomas, ¿por qué se dan? Porque nuestra oclusión está apoyada aparte que en un sistema cráneo-vertebral que nosotros vamos a observar nada más las tres primeras cervicales y nosotros vamos a tener este sistema cráneo-vertebral que va desde la base del cráneo hasta la apófisis biespinosa de C2, y este triángulo lo único que nos va a indicar es si el cráneo tiene una rotación posterior o anterior. ¿Por qué?
porque es por lo que los pacientes no duermen, porque cuando la relación céntrica cambia, la oclusión del paciente cambia y la forma de caminar cambia. ¿Para qué? Para poder respirar y que el paciente se adapte al dolor que nos está provocando esa interferencia. Entonces, estos cambios, ¿dónde se dan? En las cervicales. De la base del cráneo a la cervical 1 y de la cervical 1 a la cervical 2. Entonces, estos cambios son importantes y es importante que lo conozcan. Muchos de nuestros pacientes con la terapia mejoran el otro 30 o 40% que nos estaban faltando. ¿Cuál es esta terapia? Puros ejercicios que nos van a provocar, ¿cómo se llama? Por medio de contracciones isométricas, activar los dos lados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta posición, de acuerdo al espacio que esté cerrado, tanto de arriba como abajo, nos va a dar diferentes sintomatología, y esa sintomatología es la que el paciente muchas veces no le entiende cuando van a consultar, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele el otro? Y cuando uno les comienza a explicar, se dan cuenta. Esto de todo lo que tiene el doctor Mariano Rocabado, hay muchas corrientes que te dicen, está bien, está perfecto, pero ¿dónde están tantas cosas de investigación que se pueden hacer con eso? No tiene mucho sustentado por muchas cosas, pero es algo que sirve. ¿Ven ustedes que les va a llegar que llegan pacientes al consultorio que no pueden ni abrir y con una terapia de 20 minutos el paciente se va abriendo? Porque vamos a entender por qué. Entonces, todos estos dolores que nos dan cuando los espacios están cerrados, este espacio de aquí debe ser igual al de acá, de C0 a C1 y de C1 a C2 deben ser equidistantes. Si uno está más cerrado, en este caso C0 a C1, nos va a dar toda esta sintomatología: ojos rojos, dolor en los temporales, dolor en la nuca, nos va a dar dolor en los dientes superiores cuando tenemos estos espacios cerrados, occipitales, temporal, enrojecimiento de ojos. Si por el contrario está más abajo los espacios cerrados, que va a ser de C1 a C2, es el que, nos va a dar dolor de cuello, dolor de dedos, el paciente es cuando no puede dormir, le duele el cuero cabelludo. Entonces, todos esos síntomas desaparecen y el paciente puede ser muscular o articular, ¿ok? En una de las dos formas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros necesitamos evaluar un poquito toda esta parte de la musculatura que se nos olvida. Si ustedes no le dan tratamiento a los músculos, su tratamiento es más fácil que recidive. Si el músculo recibe tratamiento, el paciente va a sentir mucha mejor mejoría. Mucha, de veras es impresionante. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos los externos cleidomastoideos, la forma de los escalenos, anterior, medio y posterior, los temporales, no están las inserciones, temporal anterior, medio y posterior, igual, y la coronoides, para saber por qué la coronoides, porque generalmente va unida al temporal, y es lo que nos va a dar los dolores de cabeza, la palpación de los maceteros, tanto el tendón superficial como el tendón profundo. ¿Por qué? Porque ahí hay zonas gatillo, y esas zonas gatillo son las que vamos a tratar. No vamos a dar un masaje en todos los músculos, vamos a tratar puntos gatillo. Esta es la forma en que palpamos el pterigoideo interno, que no vamos a detenernos en eso, pero esto es importante. Cuando hay dolor hay que saber si es anterior o posterior. ¿A qué nos referimos? Si hay mayor dolor en parte de la nuca, de los brazos, el tratamiento es más difícil. Si es anterior es más simple, dolor de cabeza, dolor en los dientes, enrojecimiento de ojos, es un poquito más sencillo. Pero fíjense, es importante, cuando el paciente tiene más de 45 años, los problemas son más musculares que cervicales. ¿Por qué? Tenemos posturas, tienen muchas posturas los pacientes de acuerdo a lo que se dediquen. Entonces, después de los 40 todo duele. Entonces, muchos ya lo saben. Entonces, más este tipo de cosas. Los mismos síntomas, todos este tipo de síntomas, el paciente, muchas veces cuando llega con la consulta y ustedes empiezan a decir, te duele esto, te duele el otro, te duele esto, sientes esto, el paciente se siente escuchado. Cuando el paciente le entiende uno su dolor, sabe que es lo que estamos hablando. Son pacientes que generalmente están en el tratamiento que ustedes les ofrezcan. Ahora, todo esto es lo que se llama dolor miofacial, todo este dolor referido. Y el doctor Rocabado lo pone como un síndrome, que es un SIDOMED, que es un síndrome de dolor musculoesquelético difuso. La ventaja que todos los pacientes que presenten este tipo de dolor miofacial van a mejorar en un alto porcentaje, con algo muy sencillo durante la primera semana. Entonces, nosotros debemos de tener ahí en nuestra licuadora, por así decirlo,
que nosotros tenemos una articulación, tenemos una oclusión, pero también tenemos una relación cráneo-mandibular, que en conjunto, ¿qué nos faltaría? Todo ese sistema muscular. Y esto es lo que nos va a provocar estabilidad en nuestro tratamiento, lo que nos va a provocar un poquito de mayor éxito en este, no un poquito, bastante mayor éxito en nuestros tratamientos a largo plazo. ¿Mm? Pero, ¿cómo le hacíamos antes? ¿Cómo le hacíamos cuando no vea de lo de 3D, lo que nos enseñó el doctor? Que es lo que les digo, si bien no tiene algo sustentado totalmente a tantos años de estudio, es algo que nos servía y nos servía bastante bien. Y lo voy a decir porque lo hemos estado comprobando. Y él habla de una congruencia de superficies articulares. ¿Qué es la congruencia? Que esté el disco y que sea una articulación sinovial, que esté siempre lubricada. Entonces, ¿qué es lo que él nos ponía como normal? Esta parte, hasta ahí es lo normal que debemos de abrir. Ya después hay una dislocación. Y él nos enseña estos 8 puntos del mapa del dolor, que muchos ya han de conocer. No me quiero tardar en esto porque me interesa que vean los casos clínicos y cómo veamos. Y nos habla de estos 4. De acuerdo a estos 8 puntos, del dolor, nosotros podíamos saber hacia dónde estaba el cóndilo. ¿Cómo? De la siguiente forma, que es lo mismo que observamos en la tomografía en 3D. Teníamos un dolor 1, si el dolor 1, el cóndilo estaba abajo, dolor 1 y 2, que son las dos sinoviales anteriores. Ajá. Si el cóndilo estaba abajo solamente, había dolor 3 y 4, podía haber dolor 1, ligamento temporomandibular y ligamento colateral lateral. Y si estaba abajo y atrás, había dolor 5 y el paciente empezaba a tener otros síntomas, empezaba a oír ruidos, es cuando empieza el paciente. Y ya en los casos más graves, ¿qué más graves? Porque cuando el cóndilo está abajo, atrás y arriba, el paciente se complica mucho más. ¿Qué pasaba? Lógicamente, aquí había dolor 6, 7 y 8. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues me voy a regresar poquito para que veamos. Si nosotros tenemos, y esto no viene en la presentación, pero se lo voy a decir. Si nosotros tenemos abajo y adelante el cóndilo, con un dolor 1 y 2, con un guarda tipo Michigan, multipuntos, vamos a sanar al paciente y el paciente va a llegar a su RC. Si nosotros tenemos un cóndilo abajo, de la misma manera, un guarda completo, pero si el paciente tiene síntomas de que no puede dormir, de que no sueña, de que se despierta mucho en la noche, nos vamos a ayudar de un plano anterior y un guarda completo con multipuntos, ¿ok? Si el paciente está abajo y atrás, vamos a poder usar un mora que nos lleve esa mandíbula hacia adelante y después vamos a usar un guarda que nos permita llevar el cóndilo hacia arriba, que es el Michigan, porque vamos a sentar ese cóndilo. Pero si la posición del cóndilo es atrás y arriba, necesitamos un elemento que primero nos baje ese cóndilo, no nos distraiga, luego lo lleve hacia adelante y luego hacia arriba. Aquí podemos usar hasta 3 tipos de guarda. Primero un pivote, después un mora y posteriormente un guarda Michigan. Este paciente es el único que debemos de tener cuidado y no puede traer 24 horas un guarda, ¿ok? Entonces, el tratamiento de elección es individualizado para cada uno de los pacientes, de acuerdo a en qué posición está el cóndilo. Y también de acuerdo a eso vamos a hacer nuestra planificación en ortodoncia. Estos son los tipos de guarda, porque ahorita que está lo digital, el del lado derecho acá, este es un plano de mordida anterior que nos va a permitir una desoclusión de los dientes posteriores y por eso el paciente puede dormir. Un guarda tipo mora, un guarda Michigan normal y nos faltó nada más aquí el pivotante. Pueden ser guardas presos, como ustedes lo hagan. Ahora, vamos a lo bueno porque ya estuvo bastante. Vamos a ver, paciente número 1. ¿Okay? Esto es lo que hacemos en 2D. Entonces, fíjense, paciente ligeramente asimétrico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Conceptos de oclusión. El lado derecho tiene unos desgastes impresionantes en referente al lado izquierdo. Ya nos está hablando de una hiperactividad. Pero esto que así llegó el paciente. ¿Qué estamos haciendo aquí con esos brackets? Estamos atrapando a la mandíbula. Estamos atrapando el crecimiento del paciente. A esta edad, el 4x2 no es para estas cosas, tiene que ser para otras. Pero estamos atrapando esa mandíbula. Este es un concepto importante en el tratamiento pacientes en crecimiento. Vean todo lo que le duele, trae dolor muscular. Una niña de, ahí decía, 12 años, no tiene por qué dolerle. No está tan lejos de céntrica, eso es lo que hacemos con el CPI.
lo seguimos haciendo, pero lo corroboramos con la tomografía. Sus dolores que trae, dolor 3, 1, 3 y 5. Pues, ¿qué pasa? Le pedimos al paciente que te duele y vean la simetría que se marca cada que tomamos fotos. Toda esa parte le duele a la niña. Entonces, ¿qué tenemos? Una disminución de estos espacios. Y eso le está provocando ese dolor y no está durmiendo. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué tiene tanto dolor? Pues porque aquí, en esta parte, los incisivos están chocando con el cíngulo. La mandíbula está atrapada, no puede crecer, ella aprieta porque es apretadora. Entonces, lógicamente, esta mandíbula no se va a desarrollar como se debe desarrollar. Entonces, todo tratamiento encaminado en crecimiento y desarrollo, debemos de liberar y desatrapar esa mandíbula para que pueda crecer bien. Vemos el espacio disminuido, en el cual por eso tiene tanto dolor. Y a esta edad, de veras, no tiene por qué tener brackets estos pacientes. Hay muchas maneras de tratar, pero vean los cóndilos en una radiografía. En esta se puede apreciar bien y vemos unos buenos cóndilos. ¿Okay? Sin mayor problema, su montaje de ¿cómo se llama? Que siempre hacemos, porque esto lo hacemos cotidianamente. Vemos interferencias, puntos de contacto y vemos que el lado derecho es el del problema. Por eso está bruxando ahí, por eso le está doliendo. Ajá. Este tipo de pacientes lo manejábamos anteriormente de esta forma. Poníamos igual un guarda anterior por la posición del cóndilo, un guarda completito, pero que hay que estar vigilando y cambiando porque está en crecimiento. Entonces, si el paciente está en crecimiento, no estamos usando más guardas, es una forma de tratarlo. Hay otros aditamentos, como pueden ser unas pistas planas, que nos funcionan mejor, porque no necesitamos atrapar esa mandíbula. Paciente número 2, paciente ya adulto, que es como la mayor parte vienen. Vean estas bocas, cómo nos está hablando de que de una enfermedad importante, un trauma oclusal importante, y esta paciente le invierte dinero, trae implantes, trae muchas restauraciones, pero vean, ¿qué es lo que pasa? Y eso es para los rehabilitadores. Si el paciente lo tratan con estas condiciones, el paciente nunca va a mejorar. Es un paciente que necesitamos llevar a su relación céntrica o tentativa de céntrica antes de hacerle. Esta paciente le duele todo. Cuando llega al consultorio dolía, porque dicen, nunca me habían dicho que todo esto me dolía por esto. No hay una distracción mayor hasta eso, pero es un paciente muscular. Entonces vamos analizando un poquito. Vean cóndilos. Por eso nos sirven las radiografías. Tenemos el GIF y el cóndilo no lo observamos si está en su posición correcta. Pero aquí se alcanza a ver ciertamente sano. Hasta ver una tomografía sabríamos bien. Vean los implantes y vean el nivel de hueso. Esta paciente tiene un claro problema oclusal. Su articulado, se ve la diferencia de RC o C, que no es mayor, pero al ver las interferencias, ¿dónde está la interferencia? En la restauración. Y si no hacemos nada, es un implante que le va a fracasar porque está recibiendo demasiada fuerza. Vemos la oclusión por la parte posterior, como lo observamos, y vean su asimetría tan importante. Pero es muscular, no tiene la cara tan chueca. Pues que empezamos, se empieza el tratamiento. ¿Con qué se empieza? Aquí es con un guarda pequeñito, posteriormente un guarda michiga, y la paciente con estos pequeños guardas, que son unos planos anteriores, pasan varias cosas. Puede dormir, empieza a soñar, empieza a descansar, entonces el paciente empieza a cooperar más. Posteriormente hay que checar todos nuestros guardas, como ya van de saber la mayoría, con todas sus guías. Y el paciente en alrededor de 3 meses siente alivio. 3 meses después del paciente, esa paciente se perdió ahora después del COVID, pero no tarda en venir. Y son 6 meses y medio después del tratamiento y vean cómo cambian las características musculares de los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Si empieza a oxigenar el músculo, se pega la piel. Entonces ahorita van a ver el mayor cambio que hay. Al observar esto, fíjense cómo vamos, cómo cambia de la paciente en ese tiempo. Eso es lo que nosotros sabemos y buscamos en nuestros pacientes. Ahora, me lo voy a brincar. No me lo voy a brincar, perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos en relación céntrica? Cuando nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia, que si ustedes saben, esto cuesta mucho trabajo lograrlo, y nosotros vemos desapercibida nuestros cóndilos, miren cómo se ve aquí, pasamos de una manera desapercibida, esto ya tiene mucho tiempo, no es paciente mía, yo no le puse bracket ni nada, pero vean, una característica doble reborde en una radiografía lateral, hay que sospechar de una simetría importante. La columna está totalmente al revés, los espacios cerrados, lógicamente mucho dolor,
y la paciente se empieza a cambiarle la oclusión. ¿Por qué? Porque el cóndilo se está yendo a su RC. Al hacer su montaje, nos damos cuenta cómo estaba, que en ese entonces tiene años, pedimos una tomografía de los primeros tomógrafos y estábamos observando si el cóndilo está corticalizado. Yo lo pasé por normal, que sí parece un normal, un proceso adaptativo, y vean aquí cómo se nota la interferencia, ¿no? Como este lado tiene mayor interferencia que otro. En ese momento no hacíamos cosas que hacemos ahora. Entonces, después de la desprogramación, mire cómo cambia la paciente. Entonces, es tan importante en nuestros tratamientos que esa recidiva puede ir de algo leve hasta algo muy severo. Pero, vean los cóndilos, se ven bien, pero porque el paciente ya está en relación céntrica. Pacientes jóvenes, atletas de alto rendimiento, lo mismo, observen esta boca. Es una boca que nos está diciendo que algo está pasando, el color no es tan bueno, trae mucho dolor, y al ir analizando igual, ¿por qué salen los problemas? Por interferencias. Ven aquí la interferencia donde está. Entonces vamos avanzando, vemos y hacemos lo mismo, o sea, lo mismo entre comillas. Vemos cóndilos, fíjense aquí lo importante. En este entonces no tiene mucho, no usamos la tomografía y vean qué se me pasó. Y esto es importante. Este cóndilo era un cóndilo sano y yo lo traté, le puse el guarda por el dolor, pero que está con brackets, de veras es un cóndilo que no estaba sano. ¿Qué características deben de tener ¿cómo se llama? Nuestras guardas? Guías anteriores. Guías anteriores. Guía anterior, guía canina, lado derecho, lado izquierdo. Y sobre todo, esta parte les ayuda mucho a los pacientes y les cambia mucho de acuerdo a lo que se dediquen. Un atleta que estaba para calificar a los Olímpicos de ahorita, pero echando carreritas se pegó con el coche y se lastimó y ya no va a poder hacerlo. Pero él menciona que nosotros, al tener una correcta musculatura, los oxigenan. El oxigenar gana alrededor de un segundo o semanas en sus tiempos. Ahora para calificar, pero se nos accidenta. Para que vean lo importante que es la opción con la musculatura. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Ahora hacemos esto. ¿Qué es esto? Es un protocolo que se llama IC3D, que sí viene del doctor Erti, en el cual nosotros evaluamos primero la articulación, antes de nada, evaluamos la sonrisa. Vamos a ver la pacientita, cómo va. Estamos viendo que es la primera paciente que vimos. Vemos su oclusión, vean su oclusión. No trae signos tan importantes de inflamación, nada, pero ella va por dolor. Entonces, cuando llega aquí con nosotros, no ponemos un guarda porque es lo que hacíamos, y esto estábamos empezándolo a usar. Entonces, aquí hay algo importantísimo que llama la atención. Ella, su lado derecho, con su lado izquierdo, tiene una diferencia de 9 milímetros. Esa diferencia es la simetría, es una simetría muy importante. Un paciente simétrico se va a considerar de 0 a 3.5 milímetros, que sea más largo el lado derecho y el lado izquierdo, que se mide de la altura de las ramas y la longitud del cuerpo mandibular. Para esto nos sirve el 3D, porque nosotros estamos valorando 3 sentidos del espacio, no nada más en 2D. Comparamos lado derecho y lado izquierdo. Sacamos una simetría súper importante. Aparte de todo, el lado derecho con el lado izquierdo en esta superimposición, aquí se observa que es más grande el lado derecho, aumenta la simetría. ¿Se acuerdan lo que les decía? Miren esa imagen que se ve, la pérdida de hueso que tenemos. Importantísima, 17.5 a 18. Esta línea nada más nos indica a qué nivel están ¿cómo se llama? La eminencia articular de un plano medial, que puede haber diferencia al lado derecho y al lado izquierdo 1 milímetro, alrededor de 1 milímetro, y es normal. Pero aquí no es normal, es mucho lo que ha perdido. ¿Qué es lo que pasa? Esto yo no lo vi cuando llegó al paciente. Lo bueno que le puse en guarda, porque en este tipo de pacientes tenemos que quitar ¿cómo se llama? La fuerza, pero es un paciente que va a necesitar mayor tratamiento. ¿Qué tratamiento va a necesitar? Vamos a necesitar lavado quirúrgico, vamos a necesitar ponerle plasma, vamos a necesitar inyectarle ácido hialurónico. Entonces, todas esas cosas que ahorita estamos realizando de esta forma en este tipo de pacientes. Si se fijan, es un paciente en crecimiento. Si yo no hago nada y si yo ya lo vi, la paciente, aparte de que ya es quirúrgica,
esa simetría va a seguir avanzando y va a acabar en una prótesis de cóndilo, ¿no? Aquí nada más estamos observando la posición de los cóndilos para sacar los reportes. Entonces, aquí se ve milímetro a milímetro cómo va. Observen, L5 se refiere a la primera mitad del cóndilo y luego hacia adelante y luego hacia atrás, cada milímetro. Y aquí se ven las ventanitas de corte. Ajá. Esto ustedes lo pueden hacer en cualquier visor que les manden las tomografías. Fíjense cómo está. Y este es un cóndilo que no está sano. Está paciente, le pegan un bracket y olvídense en el problema que se van a meter. Van a decir que la cara se hizo chueca porque ustedes le pusieron bracket con un proceso degenerativo. Y con la tomografía y las demandas que hay, es impresionante cómo se pueden meter en problemas porque pasa desapercibida estas cosas. ¿Mm? Y les digo, porque son cosas que me pasan y no es la primera, tengo muchos niños así. Esta imagen simplemente nos hace ver si el disco está en su posición o no, que están aquí abajo, no viene ¿cómo se llama? La referencia, pero simplemente nos indica si el disco está en su posición o no. Y esta niña, hay una simetría aquí. ¿Y qué creen? Que el disco no está en su posición, sino está reduciendo. Son pacientes que vamos a necesitar tomarles una resonancia magnética, ¿no? Que también ya se la tomamos. Eso es lo que les decía. Yo necesito saber si un cóndilo está más grande o un cóndilo está más chico. ¿Ah? Entonces, esto lo hacen por medio de una reconstrucción volumétrica por milímetro cúbico, que alrededor de 1000 milímetros cúbicos es un cóndilo normal, que aquí está normal, pero está en crecimiento. Y el otro cóndilo del lado derecho, el que tenemos el problema de reabsorción, tiene más del 30% de pérdida en relación al otro. Entonces, estamos hablando de un proceso degenerativo. Entonces, esto no nos lo da ningún estudio, más que lo pueden medir por grados Hounsfield también, la densidad del hueso, pero en la mayor parte de los, ¿cómo se llama? De los visores de los tomógrafos es el medio entorno de grises, pero no es confiable, ¿ok? Vamos a ver, diferencia punto A, punto B. Pues esto es bien importante. Nosotros hemos medido el lado derecho, el lado izquierdo de la cara, y hay una reducción de esta simetría, porque el organismo compensó de los 9 milímetros que tenía 4. Ajá, pero la paciente es una paciente asimétrica que no está compensada. Si esta paciente me hubiera recuperado hasta 3, es una paciente asimétrica compensada, que si ya terminó el proceso degenerativo, yo le puedo hacer tratamiento de ortodoncia. Si la paciente es asimétrica y no es compensada, no le puedo hacer tratamiento. Es una paciente quirúrgica. ¿Ah? Es el primer parámetro que nos da. Y el siguiente parámetro es el siguiente. Ella es quirúrgica transversalmente por la pérdida del cóndilo, pero sagitalmente 12 milímetros tiene de diferencia de A a B, como si fuera el ANB de 10 también. Es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque si la paciente no está en crecimiento, es una paciente que yo disminuir esa distancia o tratar de compensar esos pacientes con ortodoncia tampoco se va a poder. Entonces es una paciente doblemente quirúrgica. Tengo que operar la mandíbula para centrarla y para un avance mandibular. Y eso depende de qué? De la posición del cóndilo. Si el paciente es dólico-facial, podemos hacer una rotación mandibular. Pero si el paciente es braquifacial, no hay posibilidad y se convierte en quirúrgico. Vamos a ver cómo es la paciente. Fíjense, la paciente es dólico-facial. Si yo pudiera rotar esa mandíbula, esa paciente la pudiera liberar de la cirugía sagital. Pero no tengo un cóndilo sano. Entonces, hasta que sane el cóndilo, se revalora el caso y tomamos la mejor decisión. De que es quirúrgica, es quirúrgica. ¿Ok? Esto no me voy a detener. Y ahora vamos a presentar a la otra pacientita. Ajá, oclusión, que ya habíamos visto, lo que trae de dolor. Y ahora vean el doble reborde, impresionante. Nos habla de una simetría importante. Pero esta es doctora, es endodoncista. Vean, cuando se marcan los puntos de referencia a la altura de la órbita de un lado al otro. ¿No? Es impresionante la simetría de ella. Ahora vamos a analizarla. Tiene 4.2 milímetros. Es una paciente asimétrica. Ajá, lógicamente. Pero vean los cóndilos, que es lo que habíamos visto en las primeras imágenes. Voy a ir avanzando, si no se nos acaba el tiempo. Empezamos a observar cóndilos, cóndilos. Los dos cóndilos se ven largos, entonces yo necesito saber
si uno creció más o si uno creció menos el disco que se alcanzó en su posición. Entonces me voy a la reconstrucción. Perdón, es que esta cosita de aquí no la puedo quitar y lo tengo que estar moviendo. 2600, ¿qué nos habla? Es un cóndilo hiperplásico. Entonces yo sé que el lado derecho es muy grande, pero ¿qué pasa cuando me voy al lado izquierdo? ¿Qué pasa con el lado izquierdo? ¡Pum! 2400. Estos son dos cóndilos hiperplásicos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? En una imagen, muy sencillo. Cuando el punto del cóndilo está por arriba de la órbita, es una sospecha de hiperplasia condilar, que se dio durante el crecimiento, pero de esos 4 milímetros disminuyó hasta 1.9. Entonces es una paciente que yo pensé que al ver la cara, yo no te hago nada si no te opero. Entonces cuando yo veo mi estudio, me doy cuenta que le puedo poner, que podemos tratarla, porque es una asimétrica compensada. Entonces sí le puedo poner brackets, pero es una paciente que no es quirúrgica. Ajá. Aquí es donde se catalogan los pacientes, mayor de 3 milímetros, asimétrico, compensado. Y es una ligera clase 2. Es una paciente que podemos tratar, aunque tengamos esa simetría compensada, nada más debemos de tener mucho cuidado en el manejo de los arcos. ¿Cómo voy a cerrar esa mordida? 80 dólico facial. Y algo importante, de lo que les voy a hablar al último, el anclaje esquelético nos va a permitir impactar esta maxila y disminuir esa sobremordida. Y va a ser muy, muy importante. ¿Ah? Ya mero, vamos a apurarnos. Y ok, vamos nada más para terminar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque se va a acabar el tiempo, me voy a brincar toda esta parte, me voy a ir al final. Nosotros estamos evaluando la articulación de esta forma. Nosotros hacemos nuestro CPI y con la tomografía nos damos cuenta que hay una coincidencia. Y con el manejo del mapa del dolor hay otra coincidencia. Entonces son cosas que nos sirven, pero desde el primer día podemos saber qué le vamos a hacer a nuestro paciente. ¿Ok? Y ya para terminar, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Anclaje esquelético con mini placas para la articulación. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir en muy corto tiempo, por medio de intrusión y distalización, y quitar esas interferencias que existían en los dientes posteriores y, lógicamente, el cóndilo se va a ir a su posición alrededor de 5 meses de tratamiento. Al irse en posición, los pacientes desde el primer mes notan esa mejoría y no hay más que, ¿cómo se llama? Más, eliminando interferencias, el cóndilo se va a su posición, se va a relación céntrica y por medio de este sistema de mini placas es impresionante la mejoría que tienen los pacientes. Ahora vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. El moderador nos va a hacer favor de estar checando eso. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido un poquito en ver de forma diferente las cosas y que tenemos que entrar a ese mundo de 3D. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues saludos a toda la comunidad que está conectada. Una disculpa por el inconveniente de la charla, que bueno, ahí se nos corta un poquito. Vamos a revisar qué fue para evitarlo a un futuro. Agradecemos a los distintos países también que siempre están conectados, también participando. Y bueno, pues nos preguntan, por ejemplo, ¿qué puede comentar que la oclusión neutra es útil para el tratamiento de la parálisis facial? Lo que pasa es que la parálisis facial puede deberse de varias circunstancias, que es otro origen multifactorial. ¿Qué nos puede ayudar en la oclusión neutra? Nos va a ayudar la oclusión neutra en tener una musculatura pacificadora, pero no va a ser una solución. Lo que sí les puedo decir es de la parálisis, que después del COVID, pacientes niñas estuvieron presentando parálisis facial y hay unos artículos que están demostrando que después del COVID es una de las secuelas que dejó. Claro, excelente, muchísimas gracias. Saludos a Venezuela, saludos a las distintas partes aquí de México también.
Bueno, también gracias a todos los que están etiquetando a otros colegas para que, bueno, pues siempre sumarse a toda la información que nos proponen, en este caso AMO, y que también los invita a su próximo congreso que se realizará el 6 al 9 de marzo del 2024 en León, Guanajuato. Ahí están también, ahorita ponemos la información tanto en pantalla como en los chats para que, bueno, pues en específico puedan contactarlos. Muchísimas gracias. Dice de Paco Retana, dice, mándame saludos. Saludos, mi doctor Luis, excelente. Ahí le mandan saludos. Paco, desde Durango. Excelente. Pues, eso luego es padre, ¿no? Que a la distancia también nos conectamos colegas y se vuelve toda una interacción, aunque no los veamos. Pero bueno, sabemos que están ahí presentes, ¿no? Nos da muchísimo gusto siempre. Muchas gracias. Nos dice la doctora Blanca Cornejo, tengo una paciente que le colocaron tratamiento ortodóntico por tener una clase 3. La dejaron en clase 2, división 1. Trae una disociación de cóndilos a la apertura, se desalojan totalmente. Sufre dolor de cabeza y no duerme. Le puso al principio guardas, después un sagital, pero no mostró grandes mejorías. ¿Qué me recomienda, doctor? Y mira, lo que pasa es que ahí lo primero es, hay que tomarle una tomografía, a ver en qué posición está el cóndilo. Me puedes escribir ahí, creo que ahorita al final pongo mi WhatsApp y todo, y si no por medio aquí de la asociación, y ya podemos ver dónde está el cóndilo. Depende de dónde esté el cóndilo es lo que va a pasar. Generalmente si te está pasando eso es porque compensaron el tratamiento. Seguramente usaron elásticos y el cóndilo ha de tener una posición, casi seguro que está en una posición inferior y posterior, y eso es lo que te está provocando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú pusiste un sagital. A partir de ahí podemos decidir qué tomar, lo que vimos, en qué posición está y subirlo. Pero si tú quieres ahorita una mejoría más rápida, pon en la parte anterior de canino a canino un guarda pequeño, un guarda pequeño que tenga guía anterior, guía canina y multipuntos. Es como si tú tuvieras tu guarda completo, lo seccionas y que solo lo usa en la noche. Y eso te va a ayudar a que empiece a dejar de tener dolores en una semana. Te tiene que reducir un 40% los dolores. Lo que puedes hacer. Pero si no, escríbeme y piden una tomografía y vemos qué le podemos hacer. Claro que sí, doctor. Vimos que... ahí está. Vamos a... Es que nos tapa el correo. No sé si lo quiera mencionar, para que, bueno... El correo es luisaldrm@hotmail.com. Creo que lo traigo al final. Te lo voy a poner. Ahí va. Escríbame, doctor, ahí con gusto. Vemos qué hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí lo ponemos ahorita que lleguemos al slide. Y tenemos otra pregunta. Cuando a los pacientes les faltan dientes posteriores, es decir, son adultos mayores a 60 años y presentan dolor cerca de la articulación temporomandibular, pero tienen otras enfermedades crónicas como rinitis, hipertensión arterial, ¿hay qué puede aplicar? Lo que pasa es que el paciente, aunque no tenga dientes, tiene un gran número de esos pacientes tienen problemas. ¿Por qué? Porque necesita una rehabilitación craneovertebral. Generalmente los espacios de las, ¿cómo se llama? De las cervicales han de estar cerrados. Entonces necesitamos tratamiento muscular para ese tipo de pacientes. Y aunque no tengan dientes posteriores, se pueden poner guardas, claro que se puede, ¿no? Es eso lo que necesita una rehabilitación neuromuscular. Con el fisio se puede ayudar y le va a ayudar mucho. Inclusive les pueden doler como si tuvieran dientes todavía ese tipo de pacientes. Y pasa muy frecuente, es muy frecuente. Pierden dientes, entonces va la mandíbula en una posición anterior, por eso tienen tantas molestias. Claro, excelente. Ahí pusimos también ya el slide con los correos para que, bueno, pues sea preguntas en específico, con gusto las puedan realizar. En un tratamiento de reconstrucción de caras oclusales por bruxismo, ¿cuál sería el promedio para levantar la dimensión vertical
e iniciar y buscar su pérdida. Okay. La dimensión vertical la medimos en insertada en la parte anterior, que va alrededor de 16 a 18 milímetros. Pero de la misma forma, tienes que medir con tu línea a esternón inferior, que es donde perdiste donde hubo mayor pérdida, si los dientes superiores o los dientes inferiores. Y de ahí tú tienes que repartir. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a repartir? De acuerdo a lo que necesite el paciente. ¿Cómo le hacemos? Ponemos un guarda. El rehabilitador hace un mock-up y te pone puros provisionales en las caras oclusales, después de un tiempo de haber traído el guarda. Entonces, después de eso ponemos un plano anterior durante una semanita y el paciente lo empezamos a ajustar cada semana para que sienta una dimensión vertical cómoda, pero con el parámetro que vimos de 16 a 18 milímetros. Sí, ¿por qué? Porque le das tiempo a que el paciente se adapte y no mandamos a hacer restauraciones hasta que el paciente se siente bien con sus provisionales hechos de resina bisacrílica. Es un procedimiento sencillo y de esa forma no hemos tenido problemas y se encuentra muy, muy fácil la dimensión vertical. Excelente, muchísimas gracias. La doctora, bueno, que a quienes han estado haciendo preguntas y han contestado, no le agradecen por sus respuestas, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por compartir el conocimiento. Muchas felicidades, fuerte abrazo. Lorenzo Milán, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que siguen escribiendo y agradeciendo por las respuestas, muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera comentar, doctor, para ir terminando la charla? Pues muchas gracias a la asociación, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya servido un poquito de semilla en esa parte de que aparte de la articulación hacer todos nuestros tratamientos, ya que somos como ortodoncistas, y sobre todo haberles podido transmitir un poquito de una recopilación de varias cosas que nos llevan a un mismo fin. Primero la articulación y después cualquier tratamiento, ya sea ortodóntico, de rehabilitación, y que cualquier cosa siéntense la confianza de escribirme. Y muchas gracias por todo y por la atención. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden, el evento está del 6 al 9 de marzo del 2024 en León, Guanajuato, y también pueden consultar el programa en Odonto Ticket, ahí están. También ahorita ponemos el link, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a poner en pantalla el reconocimiento GRIF digital que Grupo Portal Odontólogos le otorga al doctor Luis Alberto Anguiano Martínez por su valiosa participación en esta sesión online. Diagnóstico en articulación temporomandibular en 3D con BIM versus 2D. Muchísimas gracias nuevamente. Síganos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos, el usuario @odontólogosmx, para que bueno, pues estén viendo todas nuestras plataformas de redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Tenemos contenido distinto para todos ustedes, para que nos sigan, estén compartiendo el conocimiento, que tengan excelente fin de semana, no es lunes, fin de año, tengo el speech de cajón, que tengan, esta fue la última sesión del año de AMO, todavía nos quedan esta semanita de transmisiones, que tomen unas bellas vacaciones si es que van a descansar estas semanas, si no, bueno, pues a seguir con el fin de año como se debe. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos a la próxima.